Tal y como habíamos prometido, como habíamos anunciado, nos encontramos con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para iniciar esta entrevista exclusiva con nosotros en la noche de hoy. Secretario, es un privilegio tenerlo en el programa, bienvenido. La recién concluida Cumbre de las Américas tuvo como objetivo principal buscar una solución al tema migratorio. La ausencia de los tres países del Triángulo Norte, así como de otros países a nivel presidencial, ¿en qué medida afecta o ha afectado ese objetivo? Es un placer hablar con usted. Gracias por la oportunidad. La Cumbre de las Américas fue un tremendo éxito. Es parte de un proceso que comenzamos al principio de esta administración para trabajar con países por toda la región, por todo el hemisferio, para encarar los retos que enfrenta nuestro hemisferio, que no son específicos para Estados Unidos, sino que tantos países experimentan. Hemos suscrito acuerdos bilaterales con varios países en la región y en la Cumbre de las Américas pudimos llegar a una declaración sobre migración que fue un desarrollo fundamental en el abordaje hemisférico a ese reto y una gran oportunidad también en cuanto a la migración. Todos los países que estuvieron representados, no todos por jefes de Estado, sino siempre por líderes importantes. Y he tenido el privilegio de trabajar con el ministro de Exterior, Abraham, de México, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, y tenemos una asociación muy cerrada con ellos. Señor secretario, varias administraciones anteriores, y la última, la más reciente, la del expresidente Trump, han señalado que el sistema migratorio de los Estados Unidos está roto, que no funciona. ¿Cuáles medidas han tomado ustedes para recomponerlo o ha empeorado la situación, como lo vemos en la frontera? En los Estados Unidos hay un acuerdo, aparte de los partidos políticos y los resultados políticos, de que nuestro sistema de inmigración, todos reconocemos que está quebrado y que necesita reformarse. Seguimos haciendo un llamado en el Congreso para que apruebe legislación para componer nuestro sistema de inmigración quebrantado. Y el presidente Biden, su primer día en la presidencia, mandó un proyecto de ley al Congreso que hubiese mejorado tremendamente en muchos aspectos nuestro sistema de inmigración. Y eso nos ayudaría a encargarnos de los retos que experimentamos en la frontera. Esa legislación no fue aprobada, desafortunadamente, y seguimos nosotros abogando por ella. Y mientras tanto, estamos implementando políticas y normas y realizando operaciones de la manera en que mejor podemos realizar las posibilidades existentes en este momento. Señor secretario, como usted sabe, el tema de Cuba es muy importante, muy sensible para esta comunidad. En los últimos 8 meses se calcula que han entrado unos 140,000 cubanos por diferentes vías. El éxodo del Mariel de 1980 fue de 125,000 cubanos. ¿Cómo evalúa usted lo que está ocurriendo cada vez que hay una gran crisis en Cuba? Pues la solución es abrir la válvula de escape. La administración republicana de George W. Bush dijo que cualquier éxodo hacia los Estados Unidos se iba a interpretar como un acto hostil, que sería una declaración de guerra. ¿Cómo evalúa usted lo que estamos viendo ahora, principalmente a través de la frontera de México? Un nuevo Mariel, esta vez por tierra. ¿Es eso un acto hostil de la administración, de la dictadura cubana contra la actual administración? El tema cubano es muy importante para nuestro país y así lo ha sido. Es también de mucha importancia para mí personalmente. Mi familia, mis padres huyeron de Cuba cuando llegó el comunismo. El país de nacimiento de mi padre,
de mi hermana y de mí mismo, así que es algo muy personal para mí. Lo que estamos viendo es ciertas acciones por ciertos países que están impulsando la migración desde Cuba. Nicaragua le quitó los requisitos de visa para viajar a Nicaragua y para seguir hacia el norte, hacerlo más fácil. Cuba está experimentando un éxodo de talento y demás, y que se entiende debido a la opresión del régimen autoritario. Y nosotros estamos encargándonos de las reclamaciones de asilo en concordancia con nuestras creencias humanitarias y nuestras leyes. ¿Qué está pasando con el título 42? ¿Qué van a hacer ustedes, qué va a hacer el gobierno con relación a este título 42? Pues el título 42 es importante que yo enfatice que no es una política migratoria, sino de salud pública, una orden de salud pública que el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, que es parte del Departamento de Servicios Humanos, tiene ellos la autoridad y han ejercido esa autoridad basado en la pandemia del COVID-19, que ha costado tantas vidas y causado tanto dolor y sufrimiento por estos años y aún. El CDC, Centro por el Control de Enfermedades, tomó una determinación basado en su evaluación de la curva de la pandemia en términos de las necesidades de la salud pública, de que ya no se necesitaba el título 42. Así que emitieron una orden de que terminara en mayo 22 de este año. Fue retada en corte diciendo que no podía terminar el título 42 el 23 de mayo, así que conformes a la orden judicial estamos obligados a seguir ejerciendo la autoridad del título 42, que le pertenece al Centro de Control de Enfermedades, pero estamos encargándonos del tema en los tribunales y vamos a seguir aplicando el título 42 hasta que nuestra posición en los tribunales prevalezca. Justamente en el mes de mayo se están dando cifras de 239.000 arrestos en la frontera. ¿Cómo se agrava esto con la crisis entre Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, donde se están detectando gran cantidad de rusos y ucranianos uniéndose a los centroamericanos, a los cubanos, a los venezolanos, chinos y haitianos? ¿Cómo ve ese problema su oficina en estos momentos, agravado por la guerra de Rusia y Ucrania? Pues debo decir, desde el principio, antes de responder específicamente su pregunta tan importante, que los viajes a manos de los traficantes, de los criminales, no es lo correcto, no es lo que se debe hacer. Estamos viendo demasiados traumas, demasiado peligro en términos de pérdidas de vida, tanto daño y tragedia para individuos vulnerables que por desesperación erróneamente ponen sus vidas en las manos de estas personas inescrupulosas que están simplemente buscando lucrarse y no buscando el bien de las personas. Las personas tienen que entender que lo hacen bajo mucho riesgo y simplemente para estar expuestos a ser deportados de nuestro país si no califican. Pero en cuanto a la guerra en Ucrania, el éxodo considerable de ucranianos del país debido a los salvajes ataques de los rusos, hemos creado un programa, Unidos por Ucrania, que les permite a los ucranianos
el solicitar alivio sin tener que viajar y tomar esa travesía tan peligrosa por nuestra frontera sur. Y hemos visto a muchos ucranianos que llegan por la frontera, que se ha reducido su número y francamente casi ha desaparecido completamente. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro propio hemisferio, con las familias haitianas, el programa de reunificación de familia, con el programa de reunificación de familias cubanas, con el programa de mineros centroamericanos y otros programas que estamos construyendo e inversiones en los países de orígenes para cerciorarnos de que tenemos una migración ordenada, segura, humana, para que la gente pueda tomar esa vía en lugar del viaje que cuesta tantas vidas. Finalmente, secretario, hay dos temas importantísimos. ¿Qué va a pasar con los Dreamers? ¿Se va a extender el programa del DACA o cree que el Congreso lo va a eliminar? ¿Qué va a hacer la administración ante esa lamentable posibilidad? Hace solo 2 días, el miércoles, celebramos el 10º aniversario de DACA. Esperamos que el gobierno legisle una ley que cree alivio permanente para estos jóvenes que no han conocido ningún otro país sino los Estados Unidos y que han dado tanto por nuestro país. Aparte de eso, estamos emitiendo regulaciones, una regla que fortalece DACA congruente con la promesa del presidente de hacerlo así. La realidad es que el programa DACA ha sido retado en los tribunales y tenemos una audiencia muy importante que se avecina en julio, pero estamos comprometidos con los Dreamers. ¿Qué va a pasar con los venezolanos finalmente? ¿Qué va a pasar si hay un TPS? ¿Qué trato, qué estatus se le va a dar finalmente a los venezolanos? Pues nuestro uso del estatus de protección temporal lo hemos ampliado a un grado sin precedentes en esta administración, basado en las situaciones en el país y la evaluación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de esas situaciones junto con el Departamento de Estado. Y ahí también hay un caso judicial que se está litigando con respecto al TPS, al estatus de protección temporal, y vemos cómo se va a resolver eso. Y para darle el TPS cuando califiquen y basado en las circunstancias del país de origen. Le agradezco muchísimo estos minutos, señor secretario Mayorkas, y si quiere despedirse con una palabra en español, se lo agradeceríamos aquí, por lo menos hasta la vista, amigo. Gracias a ustedes, y nació en Cuba es tan importante. Las reglas para las personas de Cuba. Gracias. Bueno, le sacamos las palabras en español al secretario Mayorkas. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, esta fue la entrevista exclusiva que le habíamos prometido con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Continuamos. Bueno, y al volver, la OTAN advierte que la guerra de Ucrania podría durar años, mientras los cancilleres de la Unión Europea respaldan la adhesión de Kiev a esa alianza continental. Ya regresamos.